Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todos a la última mesa de este 10º Congreso de APIA, que está dedicada a hablar de empleo y periodismo ambiental. Sé que ahora mismo son dos palabras dos conceptos que igual pues generan un poquito de preocupación. Yo tengo puesto aquí, y no es broma, lo de empleo y periodismo ambiental, pero bueno, sabemos que en estos últimos años, y hemos hablado de ello a lo largo de estas dos jornadas, pues lo decía la presidenta de la FAPA, Elsa González, en la inauguración de este congreso, han perdido su empleo desde el año 2008 10.500 periodistas. Hemos tenido muchos EREs, muchos cierres de medios de comunicación en los que trabajábamos, y esta crisis además pues ha coincidido con la eclosión de las redes sociales, lo que ha hecho es que se ha creado, digamos, una nueva forma de comunicarse entre nosotros, que ha hecho que cualquier ciudadano, pues incluso con un dispositivo móvil, pueda ser transmisor de lo que está pasando de una manera más rápida. El periodismo ambiental, además de sufrir el paro y la situación de nuestra profesión, pues tiene un tercer valor añadido, que es que el medio ambiente muchas veces pues ya ha dejado de interesar a los grandes medios de comunicación, a los medios generalistas, y eso pues ha hecho pues que se incremente todavía más los problemas de empleo en nuestro sector. Son tres patas: la general con la crisis, la sectorial con el periodismo y la específica del medio ambiente, que ha hecho pues eso, que lo que nos dedicamos a esta materia tengamos que reinventarnos para poder seguir viviendo y comiendo sin dejar de ejercer el trabajo por el que nos hemos formado y luchado, que es el periodismo ambiental. Por eso en esta última mesa del Congreso pues no la queremos dedicar a hablar de crisis y paro, sino de futuro, de soluciones, de qué hay que hacer para salir de esta situación y de cómo podemos buscarnos la vida los periodistas ambientales. Vamos a analizar con los ponentes que hay conmigo en la mesa, pues analizar las vías de empleo que tiene el periodismo ambiental hoy en día para poder garantizar su insustituible supervivencia. Vamos a contar con testimonios de periodistas que emprendieron hace ya años y han conseguido resistir y consolidarse con antiguos formatos, como las revistas de papel, y también con los que han aprovechado las nuevas tecnologías y la eclosión de las redes sociales para crear nuevos medios de comunicación digitales y, aparte, también con ello pues nuevas oportunidades de empleo. Queremos saber un poco de qué manera podemos adaptarnos a estos tiempos de crisis y de cambio para seguir ejerciendo nuestra profesión, y además vamos a contar con información sobre asesoramiento legal para poner en marcha pues nuestros proyectos a través del autoempleo, ¿no? Bueno, pues voy a empezar ya a presentar a los ponentes que tengo en mi mesa. Por hacer un orden de derecha a izquierda, tengo a Ignacio Fernández Bayo, que es el fundador de Divulga, que se dedica a la divulgación científica y de medio ambiente pues a través de colaboraciones también en medios impresos y páginas web. A su izquierda tengo a Jacinto Gutiérrez, que ahora mismo es miembro fundador de Se Buscan Periodistas. Es miembro de la Junta Directiva de la asociación y presidente del Consejo Rector de Se Buscan Periodistas, que ahora nos contará a qué se dedica Se Buscan Periodistas, que tiene un nombre ya de por sí que genera intriga. A mi derecha está Carlos Martín. Carlos Martín en la actualidad es editor y director de la revista Ciudad Sostenible y también socio director de Agencia 2, que es una empresa especializada en proyectos de comunicación sobre sostenibilidad urbana. A mi izquierda tengo a Juanjo Benayas, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, también profesor del Departamento de Fiscal de la Facultad de Económicas de la Universidad San Pablo CEU, y socio director del despacho de consultoría fiscal Asesoría Benayas, que es el que nos va a introducir un poco en toda la materia legal que tenemos que tener en cuenta si queremos autoemplearnos en el periodismo ambiental. Y ya por último, a la izquierda, a Esther Villanueva, que es una periodista reconvertida a Community Manager. Acaba de terminar el máster ejecutivo en Community Manager y dirección de redes sociales en la empresa, en la Universidad de Alicante. Y bueno, también ella yo la he invitado pues, para que nos cuente cómo se pueden utilizar las redes sociales también pues, para autoemplearse y salir adelante dentro del periodismo ambiental. Así que bueno, pues sin más dilación vamos a empezar a mi derecha del todo por Ignacio Bayo, que como les he dicho pues creó Divulga en el año 2000, ya lleva 13 años.
y pues que nos cuente un poco su experiencia en estos 13 años, de cómo se ha ido desarrollando su labor y bueno, pues cómo ve el futuro también, ¿no?, dentro de la profesión y dentro de la ciencia del medio ambiente, que es de lo que él es especialista. Cuando quieras. Gracias, Javier. Me pides que haga un ejercicio de optimismo que a veces no comparto. Este congreso se llama Tenemos Futuro. Y bueno, yo estoy convencido de que tenemos futuro. Lo que probablemente no tenemos es mucho presente. O sea, estamos en una época de cambio, todos somos conscientes de eso, y es probable que de aquí salgamos reforzados. Y no lo digo por hacer un ejercicio a tono con lo que me han pedido aquí. Creo que saldremos reforzados si recordamos en nuestra actividad lo que es ser periodista y luego abundaremos en ello. Por contar el caso de Divulga, Divulga nace por la confluencia de dos situaciones personales, la mía y la de Antonio Calvo, un periodista también científico y ambiental que, entre otras cosas, fue vicepresidente de APIA en tiempos. Llegó un momento en que nos encontramos en el paro, cosa que entonces también ocurría, no solo ocurre ahora, y llegamos en una situación en la que por la edad y por la trayectoria todo el mundo quería que hiciéramos cosas para ellos, pero nadie quería contratarnos. Sospechaban que íbamos a pedir sueldos elevados, probablemente tenían razón, pero estábamos dispuestos a acomodarlos. El caso es que nos encargaron exposiciones, libros, colaboraciones en medios y decidimos montar una estructura que era Divulga, una empresa. Montamos la empresa, entre otras cosas, porque nos llegaban tantas peticiones de actividades que empezamos a contratar gente. O sea, tenemos una experiencia no solamente de autoempleo, que es lo que ahora mismo más o menos la gente se tiene que plantear, sino de crear empleo. Llegamos a tener 4 o 5 personas en plantilla, ahora mismo solo hay una, y además Antonio Calvo está en excedencia en la empresa. Así que estamos en una época de valle. Hemos conocido épocas de cresta, de subir, de bajar, de volver a subir. Ahora estamos en la zona baja y creo que más abajo ya no hay nada más que el mar. Entonces o nos ahogamos o volvemos a remontar. Yo confío en que empiece, yo confío mucho en nuestro presidente del Gobierno, que dice que el año que viene esto remonta y por tanto miro alegremente al futuro. El autoempleo, que entonces era rara avis, cada vez va a ser más normal. Me imagino que es la situación en la que estáis muchos de vosotros. Colaboradores, becarios, va uno por la vida trastabillando. Uno cambia, cuando viene de un empleo, cambia, antes lo decía Clara, dice, dilo. Digo, bueno, pues sí, yo cambié el jefe por los clientes y no sé qué es peor, Pero vosotros, los que estáis ahora mismo en el autoempleo, seguramente estáis sufriendo a los clientes. Os dan presupuestos cada vez menores, os exigen más, os piden que hagáis todo, que hagáis las fotos, los pies de foto, los textos, un vídeo para acompañar, porque la cosa va a ir en la web. En Divulga eso nos lo planteamos también desde el principio. No solamente hacíamos colaboraciones, ya he dicho que nos encargaron un libro, después llegaron muchos más, incluso hemos editado una colección de libros. Nos encargaron exposiciones, yo creo que habremos hecho una docena de ellas, documentales de televisión. Nos fuimos especializando un poco en todo. Estamos abiertos a lo que llegue, porque es la actitud que uno tiene que tener. ¿Éramos emprendedores? Pues hombre, yo no me considero un emprendedor. Creo que forzado por las circunstancias llegué a una situación en la que creé una empresa y tampoco eso me suponía ningún problema, pero no era natural conmigo el ser emprendedor. Pero si uno lo piensa bien, todo periodista tiene que ser emprendedor. Quiero decir, ser periodista no es ser funcionario. Cuando uno consigue empleo, los que lo tengáis, los que lo consigáis algún día, sabed que no os podéis acomodar simplemente a estar haciendo la tarea diaria, salir, tener una hora de entrada y una de salida y ya está. Ser periodista significa estar creando, es una actitud. Y ser periodista, además, es algo que ha entrado en competencia con, bueno, aquí ya se ha hablado y se va a hablar mucho más, es el tema que está candente, ¿no? Es uno de los elementos que han puesto en riesgo nuestra profesión, que son la comunicación 2.0,
las redes sociales, las webs, todo lo digital que nos está invadiendo y nos está haciendo competencia. Es sano que haya, es sano que ya no seamos los únicos actores en el mundo de la comunicación, que haya gente que interviene de mil formas. Está abierto a todos, a mí me parece que está bien. Lo que tenemos que ser conscientes es de qué es lo que aporta un periodista de diferencia. En los medios de comunicación tradicionales han servido para informar, para explicar y para opinar. Son las tres grandes funciones. Ahora mismo puede informar cualquiera, informan las instituciones directamente, ya no necesitan que a través de su gabinete de prensa convoquen al periodista y el periodista informe, informan ellos directamente. Informan también pues, todos los que participan en la vida social de las actividades que nos tocan, los grupos ecologistas, los científicos y simplemente los opinantes. Pero nosotros tenemos que dar un valor añadido, y eso que no cobramos IVA. Tenemos que dar un valor añadido que es la multilateralidad. Esa es la clave del futuro nuestro. Porque informar, ya hoy informa cualquiera. Opinar, opina cualquiera. Yo no veo una competencia en los blogs porque la mayor parte de los blogs, muchos de ellos escritos por periodistas, no dejan de ser opinión. Cumplen ese tercer escalón. Me parece que la clave está en el centro. Seleccionar y explicar. Seleccionar la información, contrastar la información, buscar todos los puntos de vista. Eso es algo que los que nos compiten a través de las redes sociales, de Internet, de los blogs, no suelen hacer. Dan su punto de vista, explican, porque muchas veces son expertos en la materia y hacen explicaciones. Lo que nosotros tenemos que dar es dar suficientes puntos de vista para que sea el lector, el receptor, el que se pueda formar su propia opinión. Y yo creo que si profundizamos en ese aspecto, que es clave y creo que es lo que define al periodista, el periodismo sigue teniendo futuro. Es probable que los periodistas especializados tengamos un futuro en el que tengamos que pensar en el autoempleo. Volvemos al punto de partida. Creo que el periodismo especializado a los grandes medios tradicionales ya no les interesa. Son pequeñas parcelas, cada una de ellas ocupadas por uno o dos redactores, a veces incluso más, es costoso. Las redacciones cada vez van a ser de más gente polivalente, gente peor pagada y sin embargo se van a nutrir de periodistas especializados desde fuera. O sea que yo creo que tenéis que asumir lo del autoempleo, lo de convertirte en tu propio gestor, el diversificar. Eso al margen de que además los grandes medios probablemente van a seguir subsistiendo durante un tiempo, pero probablemente haya que repensar todo el modelo de la comunicación. Pero el mensaje que yo os quiero transmitir fundamentalmente es ese: tenemos futuro, porque si seguimos siendo periodistas, la competencia no va a ser tanta, la competencia van a ser otros periodistas, no van a ser el resto de actores que intervienen actualmente en el mundo de la comunicación. Y nada más, si queréis luego preguntar aspectos. Sí, vamos a intervenir todos y yo creo que luego ya dará lugar a preguntas. Muchas gracias. La verdad es que has empezado un poco pesimista contando la actualidad en Divulga, pero luego ha ido mejorando la cosa y ya verás, según vayamos interviniendo, como acabamos siendo muy positivos todos. Bueno, a continuación tenemos a Jacinto Gutiérrez, que es el miembro fundador de esto que se llama Se Buscan Periodistas, que a todo el mundo le atrae. No sé si tenéis el despacho lleno de currículums o no. Y bueno, es un poco que nos cuentes pues esta iniciativa que habéis tenido, y cómo la habéis desarrollado y en qué consiste exactamente. Muy bien. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Hace 20 meses un compañero, Pepe Bejarano, en aquel momento era redactor de La Vanguardia, hoy ya no lo es, hizo un escrito que difundió por la red en el que llamaba a sus compañeros a unirse.
Aquel manifiesto se llamó Se buscan periodistas y ese es el origen del nombre. De hace 20 meses que empezamos ahora, hemos pasado un camino interesantísimo en el que esencialmente hemos pasado de la letanía y el lamento a pensar que el futuro no existe, lo que existe es el presente, y como no lo pongamos en movimiento inmediatamente, nos vamos a quedar todos como pajaritos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho esencialmente ha sido diseñar un sistema por el cual podamos crecer unidos y ser muchos para poder hacer frente al problema en el que nos encontramos. La profesión periodística históricamente se ha caracterizado por fuertes individualismos, personas que hemos estado trabajando cada uno de nosotros a nuestro aire, en medios y en muchos casos bastante endiosados. Esto nosotros lo dejamos atrás hace tiempo, hicimos un estudio en profundidad, nos planteamos cuál era el problema, por qué estábamos donde estábamos, por qué habíamos entrado en Barrena. Pasamos esa travesía del desierto que todo periodista que se une a otro tiene que pasar, que es llorar y rezar infinitamente, y llegó un momento en que nos dimos cuenta que aquello no nos iba a conducir a ningún sitio y había que ponerse a trabajar en serio. Nos pusimos a buscar fórmulas para dotarnos de herramientas que nos permitieran salir del conflicto y del paro al que nos estábamos viendo abocados y que cada vez va a ser mayor, y entonces nos pusimos a buscar soluciones. O sea, teníamos un problema al que había que dar solución. El principal problema es, evidentemente, el paro. Como ha dicho el compañero, el trabajo, como lo hemos conocido, se acabó. O sea, nunca más va a volver, ni en la profesión periodística ni en ninguna otra, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, en principio, era intentar poner en marcha algún medio, como otros compañeros, digital. Nos planteamos la posibilidad de poner un periódico y una emisora de radio a funcionar, y en paralelo a que nosotros lo hiciéramos, vimos que eran legión los compañeros que también lo hacían, y en el proceso aquellos proyectos que surgían casi siempre con los dineros que quedaban después del despido terminaban perdiéndose en muy poco tiempo, y nosotros no podíamos terminar haciendo exactamente lo mismo. Con lo cual fuimos entrando en un proceso por el cual construir herramientas que nos permitieran no llegar a esa situación, y a esos compañeros que en el camino iban a ir quedando, poder sumarlos a un proyecto más ambicioso. Se buscan periodistas, en este momento ya no se llama Se buscan periodistas, nos hemos cambiado el nombre y nos hemos quedado solo con las siglas, nos llamamos SBP Comunicadores Asociados. Entendemos que el tamaño sí importa, el tamaño es muy importante, entonces estamos llamando no solo a compañeros periodistas, sino a compañeros de los medios de comunicación, a fotógrafos, a cámaras, a productores, realizadores. SBP es un sistema que está compuesto por una idea fractal de organización. Pretendemos que, aunque hemos nacido en principio en Sevilla, la organización se vaya extendiendo por el territorio. De hecho, ya en este momento tenemos representación en casi todo el territorio estatal, y lo que estamos haciendo es, a través de una cooperativa de impulso empresarial, que es una fórmula jurídica nueva que no existía. La Junta de Andalucía hace un par de años puso en marcha una ley de cooperativas muy novedosa que permitía poner en marcha esta fórmula que ofrece la posibilidad a sus trabajadores, a sus socios, de poder decidir la fórmula por la cual cotiza. O sea, podemos estar en el régimen general o en el régimen de autónomos. Nosotros, de forma colectiva y de forma horizontal, que es como tenemos organizada la cosa, hemos decidido que vamos a cotizar por el régimen general de la Seguridad Social, y nos permite el poder darnos de alta según el tiempo real trabajado. O sea, si yo tengo un trabajo que voy a realizar de 2 días, me doy de alta 2 días, y hasta el próximo trabajo estoy dado de baja, no tengo que cotizar y no tengo que pagar ni seguros sociales ni tengo que pagar impuestos. Esencialmente lo que hemos hecho ha sido poner en marcha una herramienta que permita a los socios de forma individual dar respuesta a una situación calamitosa muy grave, y a la vez desde la cooperativa de impulso ponemos en marcha proyectos de compañeros que pretenden en un futuro tener medios y empresas, pero que no tienen medios para lanzarlos, y es la cooperativa de impulso la que, con las herramientas que tenemos y los asesores aliados que nos hemos buscado, la que estudiamos la viabilidad del proyecto
y estos proyectos se lanzan individualmente, pero terminan siendo otras cooperativas que se suman al sistema. O sea, no sé si lo estoy explicando bien, la cosa es muy simple. Se trata de organizarnos en grupos de presión que están unidos a otros grupos de presión. Somos una organización que empezó en Sevilla siendo de 3 personas, en este momento somos 200 personas en la asociación. La asociación es una asociación sin ánimo de lucro, no tiene estructura económica ni puede tenerla. Hemos decidido que no puede entrar un solo euro en la organización para que nadie sienta la tentación de poder guardárselo en el bolsillo, y tenemos una empresa que hemos montado, que es la cooperativa de Impulso, desde la que realizamos nuestros negocios. Y es muy complejo. Bueno, periodistas que ayudan a periodistas. Periodistas que se ayudan a sí mismos, esencialmente. Sí, como ha dicho el compañero, tenemos un problema gravísimo. Nunca más vamos a volver a ser contratados. O sea, tenemos que resolver individualmente nuestro conflicto, y una cosa que además nos sigue sucediendo. O sea, la cooperativa de Impulso está funcionando, somos 80 y tantos socios que ya estamos cotizando y estamos realizando nuestros proyectos desde la cooperativa, pero seguimos teniendo que explicar cada día a los compañeros de profesión lo que significa en este momento el tener que poner tu propio proyecto en marcha. Seguimos esperando que alguien venga a contratarnos. O sea, no va a venir nadie a contratarnos. Tenemos que saber bien claro cuál es el trabajo que cada uno de nosotros realizamos y ver cómo podemos encajar nuestro trabajo, nuestro talento y nuestro conocimiento dentro del mercado. En SBP lo que estamos haciendo es dotar de las herramientas que permitan a los compañeros que se acercan a la asociación o se hacen cooperativistas poner en marcha su proyecto personal o el proyecto colectivo desde las herramientas. Pues muchísimas gracias, Jacinto. A mi derecha tengo a Carlos Martí, que es director de la revista Ciudad Sostenible, como he dicho antes, una revista que tiene ya 4 años y medio, y es un ejemplo de un emprendedor dentro del periodismo ambiental que además ha innovado porque ha creado una revista de papel, que hoy en día pues montar un negocio de papel pues es innovar, porque se crean poquitas ahora mismo. Así que bueno, pues que nos contases un poco tu experiencia, cómo te ha ido y cómo puedes animar también a otros futuros emprendedores. Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a APIA por la invitación. La verdad es que yo tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Y la primera que se me viene a la cabeza es ¿qué es un periodista? Hoy, ayer y mañana, ¿no? Eso quizás fuera uno de los primeros pilares del debate. Estamos en la casa en la que estuvo el diario El Sol y donde desarrolló una labor periodística Ortega y Gasset, que por cierto no era periodista. Entonces, quizás es que vivimos en una permanente crisis de valores y de identidad. Yo creo que el periodismo ha vivido en una crisis de identidad y de valores desde que el periodismo es periodismo. Pero es que además ahora se nos juntan otras crisis, porque si hay crisis económica y hay crisis de valores, lógicamente el periodismo tiene que ser afectado por estas crisis, puesto que un periodista o la labor del periodista no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que desarrolla su trabajo. Es como cuando decimos todos eso de tenemos los políticos que nos merecemos. Bueno, pues también en cierto modo tenemos el periodismo que nos merecemos. Si no somos lectores, oyentes o telespectadores exigentes, acabaremos teniendo basura a todas horas, ¿no? Entonces, en este contexto de cambio de modelo, que es lo que está ocurriendo realmente, se abren incertidumbres de hacia dónde camina el periodismo. Lo que ocurre es que no es que camine el periodismo hacia adelante o hacia atrás, lo que ocurre es que hay un cambio de modelo. Y en ese cambio de modelo, efectivamente, van a desaparecer determinadas estructuras que han determinado el negocio del periodismo en los últimos 30 años en este país. Y digo unos 30 porque todavía mantenemos o estamos viendo las últimas etapas del periodismo que nació en la transición. Es un periodismo que no le dio tiempo a madurar el papel cuando los otros canales llegaron. Es decir, algo que no ha ocurrido en otros países europeos, donde sí hubo una larga tradición de periodismo democrático que supo asimilar mejor la competencia de los nuevos canales. En España no ha habido esa trayectoria de maduración y entonces en los medios españoles la crisis es doble. Y no solo por este factor, sino también porque ha sido una prensa muy servilista, económica y políticamente hablando. Ha habido mucha subvención y ha habido mucho periodismo pagado. Entonces, cuando se acaba la subvención, se acaba el canal y nos echamos la mano a la cabeza. Claro, no hemos sabido quizás hacer el periodismo que demandaba la sociedad y nos hemos acomodado demasiado.
Puede parecer demasiado crítico, pero bueno, es la opinión que tengo. Entonces, en este contexto, si además le añadimos la aparición de las redes sociales, es verdad que ahora todo el mundo puede informar, pero sin olvidarnos de que bueno, pues la figura del periodista, que es el que procesa, transforma y transmite la información, es clave. Es decir, todo el mundo puede comunicar, pero quizás no todo el mundo pueda informar y contextualizar la información que transmite. Entonces, quizás el papel del periodista sigue existiendo y sigue estando ahí. Ahora bien, ¿desde dónde va a hablar el periodista? ¿O cómo va a ser su empleo? ¿O si va a ser autoempleo? Porque por ahí van los tiros. ¿O cómo van a ser los modelos de negocio? A partir de ahora, desde luego, está claro que lo que se ha terminado son las limusinas, los choferes y entrar a las discotecas gratis con el carnet de prensa. Es decir, las cosas están cambiando en ese sentido. Y en este contexto, pues hay muchos periodistas que efectivamente ven en el autoempleo una solución. Es nuestro caso. Nosotros nacimos como una pequeña agencia que desarrolla proyectos de comunicación para clientes desde hace ya años. Y estudiando y conociendo los contextos en los cuales nos movemos, que están vinculados con el medio ambiente, pero sobre todo con un concepto más amplio de sostenibilidad, nos dimos cuenta que había un nicho. Porque lo primero para lanzarte a generar un medio es conocer tu entorno, saber dónde te vas a ubicar, de qué vas a hablar, con quién te vas a asociar y con quién te vas a la cama y con quién no te vas a la cama. Eso es fundamental. Nosotros detectamos ese nicho porque había información y medios de información ambiental, pero nos dábamos cuenta que el hecho urbano empezaba a adquirir muchísima importancia, como podéis comprobar todos, incluso en la prensa generalista, y que no había ningún medio de comunicación que atendiera a esa demanda de información. Se estaba creando un público que demandaba una información y que difícilmente podía encontrar en los canales actuales que existían en ese momento. Entonces decidimos abrir ese canal y decidimos hacerlo en papel porque precisamente ahora que se habla del futuro del papel, como si no tuviera futuro, nosotros creemos que el papel tiene más futuro que nunca. No solamente porque haya que ser multicanal, es decir, el papel por sí solo quizás no tenga mucho futuro, pero sí acompañado con la presencia en otros canales. Dicho de otra manera, el papel tiene futuro, pero también hay que estar en Internet, en las redes y demás, ser audiovisual y toda la pesca. Pero desde luego el papel te sigue aportando una profundidad y una manera de procesar la información que no te da ningún canal, siempre y cuando tu proyecto de negocio sea procesar información y transmitir información de alto contenido, especializada y con recorrido. Entonces, para eso necesitas espacio y necesitas que tu lector se siente, abra, toque el papel y lea detenidamente lo que tú le vas a contar. Este efecto y esta llegada no la tiene una pantalla de ordenador. Entonces, por eso creímos que nuestro proyecto editorial necesitaba papel, aunque también estamos en Internet y estamos donde nos pidan, porque otro de los factores a la hora de intentar desarrollar un proyecto editorial, no digo de tener éxito, sino de sobrevivir, que ya hoy por hoy es un éxito, pues es ser multicanal, ¿no? Ser multicanal para emitir información, pero también convertirte en un agente dinámico y una voz autorizada dentro del sector en el que te mueves. Y esto significa no solo ser multicanal, sino también asociarte, entender en qué sector te estás moviendo, buscarte compañeros de baile y participar de todos aquellos espacios en los que el debate está abierto. Ser un agente más en el debate. O sea, no limitarte a ser un transmisor de lo que hacen otros, sino que además de transmitir lo que hacen otros, tú también generes contenido. Y entonces eso te ayuda a acercarte a tus fuentes, que las fuentes te miren con una manera más respetuosa y que le otorguen valor añadido a lo que estás contando. Entonces, bueno, ya para terminar, creo que tenemos futuro, que el eslogan de este congreso está muy bien cogido y sobre todo por un tema que ha dicho uno de los corresponsales que ha intervenido anteriormente, creo que era de Alemania, cuando dijo que había que conectar el medio ambiente con todo, que el medio ambiente está en todo. Y esto recuerdo una conversación con Teresa Rivera en el anterior congreso de CONAMA, en el que decía: no sé de qué os quejáis los que hacéis información de sostenibilidad o medio ambiente, porque estáis en las portadas de los periódicos todos los días. Y realmente es cierto. Hablar de medio ambiente y hablar de sostenibilidad es hablar del mundo, de lo que nos pasa, de lo que nos rodea. Lo que quizás tengamos que hacer es romper las costuras de las secciones de medio ambiente, que ahora están de capa caída además,
y hacer ver que nuestro discurso es más global, que nos afecta a todos y que la visión del medio ambiente y de la sostenibilidad está en la sección de economía, está en la sección de política, está en la sección de ocio y de social, ¿no? Tenemos que quizás globalizar un poco nuestra mirada y entender que si vivimos en un mundo complejo, las soluciones son complejas, que aquí no hay nada fácil y que lo que hay que hacer es como Ortega y Gasset, ser un grandísimo intelectual, aprender, como dice el refrán, vivir la vida a tope como si fuera el último día de tu vida, pero aprender como si fueras a ser inmortal. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tus aportaciones, siempre interesantes. La verdad es que acabamos de escuchar a 3 ponentes que apuestan por el autoempleo. Bueno, pues ahora nuestro siguiente ponente nos va a explicar, para todos los que nos queremos autoemplear, cuáles son los aspectos legales a tener en cuenta para estar acorde con la ley y la justicia. Así que, Juanjo Benayas, director de la asesoría Benayas, cuando quieras. Bueno, gracias Javier, y gracias a APIA también, la cual llevamos vinculados prácticamente desde el inicio de APIA asesorando, y conocemos bastante la realidad de los periodistas y de los periodistas ambientales en especial. Lo primero es empezar con el título, que es Empleo y Periodismo Ambiental, aunque lo que estamos comentando al final, más que empleo, es autoempleo, porque todo lo que ha pasado en estos últimos años y lo que ya se ha comentado de 10.000 periodistas en el paro, lo que estamos viendo es que la salida que hay para muchas personas es autoemplearse o iniciar su propio proyecto empresarial. Emprender, que también se ha hablado mucho esta mañana sobre ello, y emprender que a veces es un poco por obligación. Lo que no podemos también o no pretendemos o queremos es que la Administración, que eso además lo decía Joaquín Fernández ayer, la Administración no nos va a ayudar o no nos va a hacer que iniciemos un proyecto gracias a ellos. O sea, no pretendamos que sean ellos los que nos lo solucionen. Al final vamos a ser nosotros. Visto esto, vamos a dar un repaso o una idea general de cuáles son las diferentes vías que tenemos para poder hacer un poco emprendimiento. La forma para hacer una actividad económica o cuando nos planteamos, tenemos 4 ramas principales. Persona física, que es lo que más se da, el periodista quiere empezar a hacer algo, no quiere crear una estructura como tal, y lo más sencillo es darse de alta en Hacienda o iniciar una actividad ellos mismos. La parte de persona física puede ser como profesional o uniéndote a otro periodista como comunidad de bienes, cualquiera de las 2 formas. La otra forma más típica es la empresa mercantil, crear una empresa, una sociedad, que también está muy de moda, o a veces se piensa que está bien, pero todo depende de la realidad o cuál sea nuestras necesidades para ver si es una empresa lo que necesitamos, una sociedad limitada o sociedad anónima, que eso ya es mucho más. Y las 2 últimas que se están ahora iniciando bastante más, que es hacer una entidad no lucrativa, o bien mediante asociación de varias personas, o bien creando una fundación, aunque eso ya tiene otra serie de requisitos, o bien la entidad de economía social, social laboral o cooperativa, que nos hablaba antes y que ahora últimamente se están haciendo porque, bueno, tiene unas mayores ventajas fiscales y sobre todo con el tema de seguridad social, y se está poniendo un poco más ahora en vigor. Lo que pasa es que para estas figuras el proyecto tiene que ser un proyecto común con muchas más personas. Tiene ventaja en el momento en el que es un grupo más o menos más grande quien hace este proyecto. A ver si... Ya. Bueno, tenemos aquí un poco la definición de cada una de las formas jurídicas, que más o menos es lo que hemos comentado. Principalmente o destacar pues, la SL, que tiene una entidad jurídica como tal. Hay que crear una
entidad, ir ante notario, hacer una serie de requisitos que generalmente tiene pues unos costes. Pero bueno, es que tengáis una idea general. Hago una comparativa un poco de diferencias que hay entre las diferentes figuras principales en cuanto a número de socios, capital y responsabilidad. Principalmente el número de socios es cuando somos uno solo, somos pocos, pues vamos a darnos de alta como profesional o crear una comunidad de bienes o una sociedad limitada, que es lo más sencillo, lo más barato y lo más rápido para actuar. En cuanto a capital, si creamos una sociedad es cuando vamos a necesitar un capital mínimo, pero bueno, tampoco quitándose sociedades anónimas, son 3.000 euros que luego se usan para los gastos normales o del día a día, con lo cual tampoco hay ningún problema. Y responsabilidad, ahora con la nueva ley que han sacado el emprendedor, en parte prácticamente, bueno, intentan limitar un poco la responsabilidad en el ámbito del profesional, pero en el área que nos movemos, en el área de periodista, la verdad es que la responsabilidad, no suele haber mucha responsabilidad patrimonial, a no ser que sea un proyecto de envergadura en el que nos metamos. Otras diferencias tenemos en cuanto a la tributación, la forma de tributación, que son los porcentajes de si somos profesional, vamos a tributar en nuestra declaración de IRPF entre un 25 y un 52% de porcentaje en función de cuáles sean nuestros beneficios, y en las sociedades vamos a estar entre un 25 y un 30%, o incluso si somos una posible asociación podría ser un 10%. Y lo último de diferencia es el tema de seguridad social, que en el caso de profesional, comunidad de bienes, obligatoriamente vamos a tener que estar dados de alta en el régimen de autónomos, con la obligación que tenemos de pagar, ahora veremos, la cuota mínima todos los meses, ganemos o no ganemos dinero. En sociedades limitadas, en sociedad anónima, también hay que estar dado de alta en autónomos, al menos la persona que está como administrador, como representante, va a tener que estar dado de alta. Lo que pasa es que aquí, si no tenemos mayoría, a lo mejor no es necesario estar dado de alta en autónomos, por eso pongo que en función del porcentaje tendremos. Y luego las otras entidades, sobre todo sociedad limitada laboral, cooperativa, esa es opcional de poder estar entre el régimen de autónomos o el régimen general en función de cumplir ciertos requisitos o porcentaje de decisión o estar dentro del órgano de representación. Visto esto, que es una visión general, al final me voy a concentrar en las dos principales, que es donde la mayoría al final nos encontramos, y es, como persona física, darme de alta en una actividad profesional, y es la situación que se nos plantea cuando empezamos a tener ciertas actividades o empezamos a tener previsibles ingresos y queremos empezar pues a hacer algo. Pero claro, tenemos el problema que cuando vamos a hacer algo y tenemos que entregar una factura, nos dicen, tenéis que daros de alta en Hacienda y tenéis que daros de alta en la Seguridad Social en autónomos, con el coste que conlleva, sobre todo en el tema de autónomos, que es un coste pues de 250 euros mínimo al mes, que es considerable. Entonces, es cuando nos lo pensamos. Pero la actividad profesional, en el fondo, es mucho más sencillo, porque teníamos que darnos de alta en Hacienda. En alta es presentar un modelo 036, que es más o menos rápido y sencillo, no lleva ningún coste. Sí es obligatorio y es recomendable, porque hay muchas dudas a veces de me doy de alta, no me doy de alta. Pues de momento no me doy de alta, pero tengo ingresos. Si los ingresos y las facturas que emitís son ingresos con IVA, sí es obligatorio estar dado de alta, o al menos es peligroso el no estar dado de alta. Y el darnos de alta en Hacienda nos da la posibilidad de podernos deducir gastos para tributar menos a la hora de declarar nuestros ingresos. La segunda parte sería el alta en Seguridad Social. Evidentemente, si hacemos una actividad, tenemos que estar dados de alta en Hacienda y darnos de alta también en la Seguridad Social en el régimen de autónomos. El régimen de autónomos, ya digo, tiene la obligación de pagar la cuota de 250 euros, que es considerable. Es verdad que ahora, con la nueva ley de emprendedores, yo creo que la única
medida un poco interesante es la de bajar la cotización de autónomos para los primeros meses, los primeros 18 meses, bajar la cotización a 50 euros los 6 primeros meses y luego va incrementándose, pero en 18 meses, y si es menor de 30 años, en 30 meses, la cuota de autónomos va a descender bastante. Entonces, bueno, eso a veces nos facilita para darnos de alta, pero otras veces no podemos hacer eso, porque los ingresos que tenemos son mínimos. En ese caso, lo que se está considerando, o en que la Seguridad Social, si vais a preguntar, os dice que en el momento que hacéis una actividad y tenéis ingresos, tenéis que daros de alta en autónomos y tenéis que pagar, los tribunales lo que consideran es que si no tenemos unos ingresos mínimos son el salario mínimo interprofesional, consideran que no es obligatorio estar dado de alta en autónomos en la Seguridad Social. Cuidado con esto, porque la Seguridad Social va a intentar deciros que hay que cotizar, hay que pagar y tenéis que daros de alta. Y luego a lo mejor tendremos que reclamar que no hay esos ingresos mínimos para realizar esa actividad de carácter más o menos habitual. Los otros dos puntos que se nos producen es hacer la actividad sin darnos de alta. Es la tentación muchas veces porque bueno, no tengo ingreso, va a ser una cuestión esporádica, voy a tener 2 ingresos nada más y no quiero pues bueno, darme de alta y tener estas obligaciones. En ese caso se puede hacer, pero siempre y cuando los ingresos que tengamos no estén sujetos a IVA, recomendable, porque si están sujetos a IVA tenemos bastante más peligro. Y lo conveniente sería declarar esos ingresos que podamos tener, declararlos en el IRPF anual, que eso sí es obligatorio porque evidentemente Hacienda ese control sí lo tiene, declarar esos ingresos convenientemente como cursos o conferencias, que ese régimen Hacienda lo permite y es una opción que salvamos el tema de darnos de alta, al menos inicialmente. Lo único que si no nos damos de alta en autónomos, evidentemente no vamos a podernos deducir gastos si tenemos gastos de la actividad. Vamos a tener que declarar los ingresos íntegros y tributar por esos ingresos íntegros. Y por último, una alternativa que está haciendo algunas personas es hacer altas esporádicas. Se dan de alta durante 2 o 3 meses, declaran en esos 2 o 3 meses los ingresos y gastos intentan concentrar en ese periodo los ingresos y gastos, declararlos, se dan de alta en autónomos y con eso al menos están cubiertos durante esos 2 o 3 meses. Esto lo que pasa es que es peligroso porque Hacienda, sobre todo la Seguridad Social, se está dando cuenta de esta actividad y pueden intentar decirnos que estamos realizando una actividad continua y declarándola solo en 2 meses. Con lo cual, si hacemos esto, es conveniente concentrar o justificar que nuestra actividad ha sido solo de ese periodo en el que hemos estado dados de alta. Y por último, la otra figura más normal que suele hacerse es crear una sociedad limitada. Una sociedad limitada muchas veces es conveniente, pero la mayoría es un coste añadido que no compensa el crear la sociedad. En función de que vamos a tomar la decisión de crear o no una sociedad, pues he puesto aquí una serie de ideas, que son los planteamientos que hacemos. Pues número de socios que participan. Si somos solo uno, pues no es necesaria sociedad. Si entramos varios socios a hacer esta actividad, pues a lo mejor sí interesa regularlo a través de una sociedad limitada, sobre todo según la vinculación que tengamos entre los socios para poder regular esa actividad entre nosotros, en función de la duración de la actividad. Si es una actividad que vamos a realizar durante un periodo corto de tiempo, crear una sociedad es un coste excesivamente alto y no es necesario. Tipo de actividad y posible responsabilidad, que ya he comentado que no suele ser interesante en estos casos, no hay grandes responsabilidades, sí tenemos una gran inversión que hacer
en función de los beneficios previstos para tributar más o menos. Si hay grandes beneficios, pues por temas fiscales nos podemos plantear el tema de la sociedad. Por imagen que interesa dar al mercado, hay muchos clientes que al final se plantean en hacer la sociedad por una cuestión de imagen, es decir, quiero ir vendiéndome como una sociedad porque doy otra imagen diferente. Bueno, es una opción. Importante los costes de constitución y mantenimiento de la actividad, que en sociedad suele ser más elevado. Posible cambio de socios que pueda haber, que en sociedad lo podemos regular mejor que si fuera otra figura. Y la procedencia de los ingresos, porque es verdad que si tenemos ingresos altos y hacemos una actividad profesional, nos van a retener un 21% y esa retención pues a veces es cantidades elevadas. Y ya está un poco la visión general. Muchísimas gracias, Juanjo. La verdad es que he visto a muchos tomando notas, así que debe ser verdad que el autoempleo y el ser autónomo es el presente y el futuro de nuestra profesión. Bueno, por último, tenemos a... Ah, tienes ahí la presentación. Bueno, no sé dónde está. ¿Pero le has metido el pincho? No, pero te la pasé, pero lo tengo. Te la pasé, pero lo tengo. Ah, vale. Bueno, voy contando. Esther Villanueva es periodista y me dijo reconvertida a Community Manager. Y bueno, pues la hemos invitado pues, para que nos cuente cómo se ha especializado y cómo ha llegado a ser una auténtica profesional y entendida de las redes sociales, que es este mundo que en los últimos 4 o 5 años pues, ha revolucionado totalmente el mundo de la comunicación. Y ha hecho que precisamente nuestra profesión sea una de las más afectadas con esta revolución de Internet y de las redes sociales, porque ha cambiado la forma de comunicación. Pues cuando quieras, Esther. Vale. Bueno, en primer lugar, hola a todos y... Ay, pues he hecho algo. Ha desaparecido. Es que se ha movido el... Este. No, se ha quitado esto. Oh. Pero se ha apagado. A ver. Esto no puede ser. No, esto estaba por aquí, yo creo. A ver. Se ha apagado. Vale. Sí, ya está Bueno, cosas del directo. Ya. Bueno, pues eso, que hola a todos y gracias a Apia por invitarme, porque yo no voy a hablar de periodismo ambiental. Entonces, a mí me han invitado para contar un poco mi experiencia de reconvertirme de trabajar en medios a saltar a Internet y las redes sociales. Y bueno, voy a aprovechar una frase de Antonio de Fogonazos esta mañana, que decía que parece que Internet es eso que inventaron los periodistas cuando se quedaron en paro. Y en realidad no, en realidad Internet es eso que a los periodistas que nos hemos quedado en paro nos ha ayudado a reconvertirnos y a encontrar otras muchas posibilidades. Entonces, bueno, a ver si se enciende esto y os cuento un poco, porque... Bueno, yo trabajaba en medios, trabajaba en la revista Turismo Rural de América Ibérica durante pues, casi 9 años. Y en el año 2009, con la crisis publicitaria y en los medios, pues me quedo en el paro. Y dices, oh, Dios mío, ¿qué haces? A ver, ya. Bueno, no sé si conocéis, que supongo que muchos lo conocéis, lo habréis leído, el libro de Spencer Johnson de ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una fábula que, si no la habéis leído, os la recomiendo, sobre la actitud para afrontar cualquier cambio en la vida. Puede ser profesional, personal y lo que sea. Entonces, pues bueno, yo me lo he leído recientemente, no me lo leí cuando me quedé en el paro. Pero te das cuenta un poco de que tiene mucha razón, porque bueno, te cambian el queso de sitio, te quedas en el paro y dices, bueno, llega el cambio y ¿ahora qué hago?
Y bueno, pues hay varias actitudes de las que habla en el libro que dices, pues tú en cuál te pones sin saber muy bien, ¿no? Los hay que están alerta y detectan el cambio enseguida, quien se tira hacia adelante sin pensar un poco en las consecuencias ni lo que va a hacer, el que se niega a cambiar por miedo y el que se tiene que adaptar a todo lo que viene y que además comprende que cualquier cambio es para mejor y que puedes aprender mucho con lo nuevo que viene. Entonces yo me quedo en el paro después de haber trabajado siempre en medios tradicionales y me doy cuenta que ya no iba a volver a una redacción. No iba a volver a una redacción tal como existían hasta entonces, como han dicho todos los compañeros en la mesa, y entonces decido que me tengo que reconvertir. ¿Y hacia dónde? Pues Internet y las redes sociales. A mí lo que me gusta es la comunicación, es lo que sé hacer, estudié periodismo porque creo en ello, y pensé pues que la comunicación en Internet y en el 2.0 es una opción más. Internet y las redes sociales dan muchísimas oportunidades, tanto profesionales como personales para aprender y formarte. A mí el Internet y las redes sociales me han aportado formación, no solo formación para formarme e ir creciendo en ellas, conociendo todas las plataformas que van cambiando además día a día y es complicado estar actualizado del todo, sino también para formarme yo como persona, pues siguiendo a gente, que hay mucha gente interesante en Internet. En Twitter puedes leer muchísimos artículos de los temas que quieras, pues puedes seguir a Montero, Kerkus y leer sobre medio ambiente y conservación. Luego te sirven para buscar empleo. A mí me sirvieron no solo esta InfoJobs, no solo esta InfoEmpleo, pues para encontrar a gente que busca empleo de otra forma. Está LinkedIn, pero no solo LinkedIn en ofertas, sino en grupos que lanzan ofertas. Está Facebook, hay gente que en Facebook, en grupos, lanzan ofertas y buscan ofertas para periodistas continuamente. Y está Twitter, se hacen listas en Twitter siguiendo a perfiles interesantes que hablan de empleo. Pero luego además te sirven pues, para encontrar otras nuevas salidas. Yo he colaborado con blogs, he creado mi propio blog en el que hablo de lo que se me viene por la cabeza. Y luego el saltar a la comunicación 2.0, que es lo que he hecho yo, y te sirven, pues, por supuesto, para estar visible, porque al final en recursos humanos te terminas buscando, o sea, es decir, puedes tener autoempleo y ser emprendedor, pero hay gente pues, como yo, que voy a hacer un currito, pues como muchos aquí, que vamos a trabajar para otros y vamos a trabajar en empresas. Entonces, en recursos humanos te terminan buscando en redes sociales y además en redes sociales puedes hacer muy buenos contactos. Yo, de hecho, encontré el primer trabajo después de 1 año y medio en paro, encontré trabajo a través de Twitter, cambié de trabajo gracias a LinkedIn me han salido bastantes entrevistas, gracias a los contactos hechos en Internet me han recomendado para trabajos y son los trabajos que actualmente estoy haciendo, de gente que se acuerda de ti. Entonces, bueno, pues para estar ahí que te vean, algunos consejos que yo seguí un poco intuitivamente, pero que expertos en recursos humanos, pues hace poco me contaban en una conferencia, y es: en redes sociales, sé tú mismo. Igual que en una entrevista, te da igual, o sea, mentir no te va a servir de nada, pero sí te va a servir el hablar de las cosas de las que sabes, y que te gustan y de una forma auténtica. O sea, te va a diferenciar el ser auténtico y el comunicarlo y el diferenciarte así. Por supuesto, cuidando tu imagen, no solo la foto de perfil, sino lo que cuentas. No cuentes nada en Internet que no fueras a decir pues en una conferencia como esta, porque te puede traer problemas, porque al final lo de Internet siempre queda, o sea que hay que cuidar la imagen sobre todo. Y crea tu currículum social, tu red social dentro de la red. Pues hay mucha gente que está aportando información y a la que tú le puedes aportar cosas. Entonces, las redes sociales son, en el fondo, lo que tú quieras que seas. Si quieres que sea un chat con tus amigos, va a ser un chat con tus amigos. Pero si tú realmente sigues a gente interesante, vas a tener unas redes sociales interesantes y que te aportan. Y luego no te olvides de que siempre eres empleable, o sea, nunca sabes dónde te va a surgir la oportunidad, que alguien te vea, le interese lo que estás haciendo y, bueno, pues saltar y eso. Así que nada más, muchas gracias y adelante. Muchas gracias.
Bueno, estamos ya con el tiempo cumplido, incluso fuera de tiempo, que es algo habitual en las mesas redondas, pero sí me gustaría, a lo mejor, unos 5 o 10 minutos, por si tenéis alguna pregunta que hacer a los ponentes, que seáis concisos, breves, directos, como somos los periodistas haciendo preguntas, y que dé tiempo a responderlas. ¿Está el micrófono por ahí? Bueno, pues Alex. Hola. Yo le quería hacer una pregunta a Juanjo Benayas, concreta sobre ¿qué nos recomendarías a los periodistas? Todas esas fórmulas que nos has puesto, que no tenemos ni idea, somos periodistas y justitos encima de lo nuestro, ¿qué nos recomendarías para montar algo de esto? Porque, es que ha sido como muy... Y eso será lo más resumido, me imagino. O sea, que luego vas y, en fin, solo eso. Sí, evidentemente eso es... he querido hacer un poco un resumen, una síntesis para que tengáis una idea de que al final hay muchas posibilidades. Ahora, ¿cuál es la mejor? Depende de la circunstancia de cada uno. O sea, depende cuál sea el proyecto, con quién haga el proyecto, qué previsión de ingresos se tengan, qué se quiere hacer. Por eso digo que yo muchas veces... cuando viene un cliente y me dice, no, yo es que quiero hacer una sociedad limitada, digo, ¿pero para qué? Porque es que a lo mejor no es eso lo mejor para ti. Y es verdad. Entonces, hay que un poco estudiar cuál sea la circunstancia. Lo más sencillo, cuando uno empieza, en el fondo, la circunstancia que se tiene, que es, me ofrecen hacer esto, una colaboración, me ofrecen... Que está pasando mucho, sobre todo porque los medios están externalizando o subcontratando ciertas cosas, pues para eso simplemente darse de alta como profesional es lo más sencillo, lo más barato e intentar buscar la fórmula más simple. Hola. Vale. Que me ha gustado mucho la aportación que habéis hecho todos. Yo aprecio la ducha de realismo de Ignacio Bayo, porque además yo estoy bastante de acuerdo. Y es que tengo en la mente grabado de hace un par de años una estadística de la Comunidad de Madrid acerca de que 9 de cada 10 empresas que se abrían no duraban un año. Entonces yo no sé si ya eso se sigue cumpliendo así, y quería preguntarle a Juanjo si él tiene alguna referencia de la gente que emprende negocios y que tú conoces, ¿cuántos salen adelante? En fin, no quiero ser negativa, pero por saber la realidad. A ver, la realidad no es exactamente de 9 de cada 10 que duren un año, pero sí es verdad que más o menos el porcentaje es... O sea, 9 de cada 10 desaparecen, pero en un plazo más o menos de 10 años. O sea, es un plazo más largo, suele ocurrir. ¿Has visto cómo vamos a ser positivos? A ver, lo que pasa es que hay muchas que desaparecen porque, tal y como se han creado, no es la forma óptima para hacerlo. Si es un trabajo circunstancial, es algo temporal, pues a veces pues crear una sociedad es más a largo plazo. Entonces, bueno, no suele enfocarse a lo mejor bien. Pero si no se inicia nada, no pueden dejar de luego funcionar. Lo que pasa es que en un contexto de crisis, sí, si tú inviertes unos ahorros que tienes que ser tremendamente prudente. Sí. Y yo tengo la impresión de que hay un exceso a veces de optimismo en ese sentido. Sí. Y que hay muchísimos emprendedores que se están arruinando. Claro, vamos a ver, pero por eso he querido decir y advertía, cuando se viene que la gente quiere crear unos proyectos, uno tiene que ser realista con el proyecto que va a crear, porque no puedes crear algo a lo grande o gastarte algo a lo grande. Tienes que ir poco a poco en la medida que puedas ir adaptándote o que puedas ir haciéndolo. Sí es verdad que últimamente se están dando más inicios de actividad o más emprendimiento, pero sobre todo por la necesidad, porque es que no hay trabajo y al final uno tiene que emprender. Pero yo creo que hay que emprender con los medios que uno tiene. Y esta mañana yo creo que en las mesas que ha habido de emprendimiento, la experiencia que contaban, o sea, nadie ha empezado con grandes números, porque eso es un poco irreal el hacerlo. ¿Más preguntas?
Bueno, creo que estamos fuera de tiempo. Bueno, de hecho, no lo creo, lo sé. Pero sí, ¿alguna aportación más por parte? Brevemente, porque yo para lo que he venido esencialmente es para transmitiros que en este momento, desde la economía social, que es una fórmula distinta y perfectamente desconocida en España, pero que en el mundo está funcionando perfectamente, en Canadá, de 7 millones de habitantes que hay en su capital, 6 están cooperativizados, o sea, todo lo tienen hecho a través de cooperativas. Luego, el modelo de la cooperativa, que cada vez que hablamos en la economía en este país lo denostamos, o sea, esto es un error terrible. La empresa, que es una cooperativa, es una empresa como cualquier otra, la única diferencia que tiene es que no se constituye con ánimo de lucro y lo que está es para competir, no para competir como los modelos los otros. Para no seguir aburriendo demasiado, pero sí os llamo a que entréis en la página de Se Buscan Periodistas. Somos muchas personas las que durante 2 años hemos trabajado buscando fórmulas para poder poner en marcha nuestros proyectos de emprendimiento. Nosotros no somos emprendedores, somos comunicadores y somos periodistas. Nosotros no tenemos por qué saber cuáles son las fórmulas jurídicas ni cómo se tiene que poner en marcha un proyecto. Nosotros lo que hemos hecho ha sido dotarnos de los aliados y las herramientas que nos permiten, cada vez que queremos poner en marcha nuestro proyecto personal profesional, que nos digan cómo debemos hacerlo. Desde Se Buscan Periodistas os ponemos al servicio de todos y cada uno de vosotros esas herramientas que están formadas por profesionales de la economía, por profesionales del mundo de la empresa, y los proyectos son ellos los que los estudian. O sea, nosotros les contamos qué es lo que queremos hacer, a qué nos dedicamos, qué sabemos hacer, cuáles son las posibilidades económicas que tenemos, y ellos nos dicen, bueno, si vosotros vais a ganar 150 euros al mes, que es algo que normalmente no hablamos, pero hay mucha gente, muchos periodistas que están pudiendo facturar 150, 200, 300 euros al mes. Nosotros lo que hacemos es que conseguimos que puedan facturar, porque es la cooperativa la que factura, ellos son miembros de la cooperativa, se dan de alta, dentro de muy poco tiempo vamos a estar fuera del servicio sanitario, el Estado nos va a relegar a no tener seguramente los beneficios que ahora tenemos. De hecho, hay comunidades donde empieza a haber problemas con esto. Os invito a que entréis en la página de Se Buscan Periodistas, que veáis cuál es la fórmula jurídica y el trabajo que llevamos hecho en estos 20 meses y que podéis perfectamente, a través de una cooperativa, llevar a cabo vuestro trabajo, sea de un día, de 2 días, de un mes o del tiempo que sea. Y daros de alta solo por el tiempo real que trabajéis. Nosotros estamos dándonos de alta por un día, por una semana. Pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo y es una pena porque podríamos seguir hablando de esto más tiempo, pero me están haciendo indicaciones de que tenemos que terminar, que tenemos ahora la entrega de premios y la clausura del Congreso. Así que, bueno, Ignacio, Jacinto, Carlos, Esther y Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues espero que en esta mesa redonda que hemos estado hablando de Internet, de redes sociales, de emprendedores, de aspectos legales, pues que salgáis con más luces que sombras y con el convencimiento de que podemos vivir dignamente y ganarnos la vida con el periodismo ambiental. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.